La verdad central para hoy en lo que queremos enfocarnos es en una cultura hostil e idólatra. La iglesia enfrenta el peligro de permitir enseñanzas engañosas que enchuecan, tuercen el evangelio. Y por eso es esencial permanecer firmes en la sana doctrina. Hay una doctrina que es correcta, entonces sobre esa enseñanza hay que permanecer. Discernir la verdad bíblica, porque hay muchas personas que hoy con la Biblia en la mano están enseñando el error. ¿Sí? Es bien interesante, pero traer una Biblia en la mano les da la autoridad, sienten que los autoriza a hablar, o cuando menos hacen pensar a las personas que están hablando con autoridad, y resulta que lo que están enseñando es erróneo. Discernir la verdad bíblica y vivir en fidelidad a Cristo, que eso es lo esencial, la fidelidad a Cristo. El cristianismo, ya lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, el centro de la vida cristiana es Cristo. La esencia de la vida cristiana es Cristo, sin ceder a las seducciones del mundo. Bueno, entonces nuestros objetivos: por un lado, reconocer las enseñanzas falsas. Jesús reprendió algunas enseñanzas falsas en Pérgamo, y hoy en día por su espíritu sigue también dándonos el discernimiento para poder distinguir lo que no es correcto. Valorar la importancia de mantenernos firmes en la verdad del evangelio, que para muchos lo importante ahora es la liturgia y el rito. Me refiero a eso, a lo que pasa en el culto, ¿verdad? De hecho, algunos preguntan, bueno, ¿y ahora quién va a dirigir la alabanza, verdad? Para ver si voy o no voy, o si llego tarde. ¿Y ahora quién va a predicar? Entonces, ¿qué es lo que valoramos? La verdad del evangelio. Y responder al llamado de Cristo al arrepentimiento y la santidad. Quiere decir que tenemos que hacer un espacio también para reflexionar si acaso nos estamos amoldando a enseñanzas equivocadas. Esto es muy interesante. En un momento dado en nuestra vida, algo que escuchemos puede oírse muy espiritual, muy profundo, muy novedoso, muy atractivo, y no ser correcto, pero igual somos seducidos por aquello que parece, reitero, tan espiritual, tan atractivo, ¿no? Entonces, si el Espíritu del Señor nos da el discernimiento, ¿verdad?, para captar que aquello no es necesariamente correcto, o no nos va a llevar por un mejor camino de fidelidad a Cristo, que es lo que importa, ¿verdad? Entonces poder decir, Señor, perdóname y rectifico. Bien, ¿cómo se desarrolla la lección? Bueno, tiene 4 puntos. El primer punto es el ambiente idólatra en Pérgamo, ese es el trasfondo. Y luego fe que supera su contexto, como ellos navegan en ese ambiente contrario, agresivo para la fe. Luego victoria externa, porque los hermanos de Pérgamo se habían mantenido o habían perseverado en confesar el nombre de Cristo, o sea, no lo habían negado para nada. Sí, entonces, pero eso es externamente, pero adentro sí hay problemas. Es bien interesante. Son estrategias satánicas. Si Satanás no puede derrotarnos con un ataque frontal, va a tratar de hacerlo de una manera más sutil. Cualquier cosa que le funcione al diablo para hacernos volver atrás y dejar el camino del Señor. El cuarto, llamado al arrepentimiento y recompensa al vencedor. Bien, entonces vamos a iniciar el primer punto, que es el ambiente idólatra en Pérgamo. Esta palabra está situada en el contexto del primer siglo, ¿verdad? En medio del politeísmo, de la religión politeísta del imperio greco-romano, de la multitud de dioses que había. ¿Alguien se acuerda lo que pasó en Atenas con Pablo cuando entró a la ciudad?
Mande. Exacto. ¿Y por qué había un monumento dedicado al Dios no conocido? Tenían de todos, colores y sabores, ¿verdad? Pero por si acaso faltaba uno. Entonces había una multitud de Dios. De hecho, a los creyentes en aquel tiempo, ya no lo mencionó, si mal no recuerdo, Emanuel, les decían ateos o Bruno, no recuerdo bien exactamente. Pero ¿por qué le decían entonces? Porque no creían en los dioses que ellos veneraban, ¿no? Que ellos adoraban, sino en un Dios invisible, un Dios que no se veía, ¿verdad? Entonces le llamaban ateos. Este, uh, entonces, Pérgamo está muy cerquita de Esmirna y está muy cerquita también del mar. Era una ciudad rica, comerciaba en textiles y cerámica, era una ciudad culturalmente avanzada. En Pérgamo estaba la segunda biblioteca más grande de todo el imperio, tenía alrededor de 200,000 pergaminos. Por eso se le llaman pergaminos a los pergaminos, porque allí se inventaron, en Pérgamo. Sí. Políticamente influyente, sí, porque fue la primera ciudad en Asia en instituir el culto al emperador, así que eso les daba buena posición y buen favor con los políticos importantes de Roma, y religiosamente era centro de idolatría con muchos altares dedicados unos a Zeus, que era el dios principal, otros a Atenea, que era la diosa de la sabiduría, y también un centro médico dedicado a Esculapio, que era el dios de la salud. Entonces usted ya se imagina que era un centro importante de peregrinaje. Usted ha visto imágenes de personas que van en peregrinación a religiosas, ¿verdad? Por ejemplo, las que van a San Juan de los Lagos, a Ecatepec, sí. Entonces se ve la multitud de personas, ¿verdad? La multitud de personas. Entonces esto es algo similar. Pérgamo era un centro religioso muy importante. El Señor nos concedió la bendición de estar ahí, a Lucy y a mí, con otros compañeros ministros, como eran como 100 esa vez, o cuántos, 50, ni me acuerdo, pero éramos un montón. Entonces sube uno por un teleférico, son 300 metros, era la Acrópolis, abajo vivía otra gente, pero la gente importante vivía allá arriba. Entonces quedan pues ruinas, pero son muchas, y se ve que pues en su momento hubo allí muchas edificaciones religiosas. Entonces Jesús le llama a Pérgamo, le llama donde mora Satanás. Y pues no explica exactamente por qué, pero es muy fácil imaginar por qué, ¿verdad? ¿Por qué le llama así? Donde Satanás tiene su trono. Entonces uno puede imaginarse, pues, porque ahí la idolatría era rampante, ¿verdad? Era intensa, impregnaba la vida de la ciudad, ¿sí? Por lo que ya dijimos, no eran los únicos altares que había más, pero simplemente con el altar a Zeus y al emperador, simplemente con eso, agréguele el templo a Esculapio, que era el dios de la medicina. ¿Cuánta gente? Mire, hay un lugar en Grecia que es Delfos. Entonces ahí había una profetisa, una pitonisa en Delfos, y era un santuario bien importante, era un lugar muy precioso, muy verde, muchos pinos, es un bosque. Pero la gente que venía a salud acampaba en un valle que estaba allá abajo, en un valle, y la gente pasaba 3 meses esperando a que le atendieran. 3 meses. Es como si usted quisiera ir aquí al Paso y tuviera que hacer 3 meses, una línea de 3 meses para poder pasar.
Sí, entonces imagínense. Entonces aquí se trataba de pedirle un milagro a Esculapio, ¿verdad? Pedir sanidad, pedir salud. ¿Cuánta gente en necesidad? ¿Cuánta gente enferma? Entonces usted puede imaginarse, podemos imaginarnos el montón de gente, todo el tránsito y el tráfico de gente que había con esa devoción, ¿verdad? Con esas convicciones religiosas. Así que, por otro lado, ¿no? Ahí estaba el altar a Zeus, el altar a Roma, entonces, donde mora Satanás, donde tiene su trono Satanás. Ahí está la localización geográfica. Aquí está Pérgamo. Hemos visto a Éfeso, hemos visto a Esmirna y aquí está Pérgamo muy cerca, como ya dijimos, ¿no? Y esa es una concepción. En 1882 se hizo este grabado, lo hizo un arqueólogo alemán. ¿En base a qué? En base a investigaciones que hizo en el sitio, investigando los trazos de los edificios que había allí. Entonces, más o menos así es como conceptúa la forma en que se veía originalmente, que es una cosa muy imponente. Entonces, ahí vivían los hermanos ahí de Pérgamo, de la iglesia de Pérgamo. Mire, hay otro lugar en Sardis, en su momento pues vamos a llegar a ver eso, y hay unas ruinas ahí del templo a Artemisa. Era el segundo templo más grande del imperio, Artemisa. Hermanos, es una cosa monumental, es una cosa impresionante. No está completo el edificio, claro que no, pero quedan más vestigios de los que quedan en el templo de Éfeso. En Éfeso estaba el principal templo de Artemisa, nada más queda una columna ahorita. En Sardis queda, las ruinas son monumentales todavía, ¿no? Entonces es bien interesante porque atrás de esas ruinas están las ruinas de lo que se dice fue un pequeño templo cristiano. Ahora no me malinterprete, hay ruinas de templos cristianos de aquella época, son enormes también, monumentales, pero esas son bien pequeñas, bien humildes, y uno puede entender que son de la época en que el cristianismo pues todavía no tenía el favor del gobierno, el favor del emperador. Sí, eran iglesias pequeñas. Entonces, imagínense a estos hermanos viviendo en medio de un entorno como ese, un entorno de esplendor, un entorno de grandeza, ¿verdad? Dedicado a los dioses, y ellos adorando a un Dios invisible. Sí, muy bien. Ahora, ellos permanecieron firmes como leímos en el pasaje al iniciar. Cuando vemos el ambiente en lo que ellos estaban, ¿qué pensamos de la fe de los hermanos de Pérgamo? Que dice que se mantuvieron firmes. Dice: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, guardas fielmente mi nombre. A pesar de que vives ahí donde mora Satanás, guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aunque ya les ha costado la vida, cuando menos a uno de ustedes. ¿Qué podemos pensar? ¿Qué nos dice eso de la fe de los hermanos de Pérgamo? ¿Qué nos dice? Que estaban firmes en su convicción, ¿verdad? Firmes en su convicción. ¿Y qué similitudes observamos entre el ambiente espiritual de Pérgamo y el de nuestras ciudades hoy en día? ¿Hay alguna comparación? ¿Podemos hacer alguna comparación? ¿Mandé?
¿Hay idolatría hoy en día en nuestras ciudades? ¿Sí? ¿Mandé? La tecnología, pero nosotros estamos usando tecnología. A lo bueno. Es importante, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es el ambiente espiritual en nuestras ciudades actualmente? ¿Qué tenemos? Tenemos religiones tradicionales. Sí. Se está preparando la fiesta, una fiesta de matachines, ¿verdad? Ok. Tenemos religiones no tradicionales. Pues sí, ¿verdad? Aquí tenemos religiones establecidas y nosotros somos parte de ese establecimiento. Tenemos religiones paganas, hay paganismo, hay misticismo entre nosotros. Sí, hay algunas personas no confiesan a Dios, no van a algún templo, pero buscan a los adivinos, buscan. Hermano, mire, ¿sabe dónde sabemos que eso es muy prevalente? En los programas que vemos o que pasan en la televisión con ese tema. Son muchos programas. Oiga, ¿usted cree que los pasan gratis? No, se paga, y se paga buen dinero. Quiere decir que hay personas que están buscando eso, ¿no? Y es muy interesante. Yo leí un artículo acerca de las personas que recurren a esas personas o a esas prácticas. Y no crea usted que son personas, hay personas, hay abogados, con todo respeto, ¿verdad? Escritores, intelectuales, profesionistas, y hermano, es una búsqueda de espiritualidad. Sí, es parte del ambiente espiritual que hay hoy en día. No irán a las iglesias, dicen que están decepcionados de la religión y lo que sea, pero igual tienen un hambre, ¿verdad? Y buscan por donde pueden. Entonces, ahí está. Curanderos, hermano, curanderos, mire, me da mucha pena decirle esto, pero hay personas, hay creyentes, hay personas dentro de la iglesia que cuando no reciben del Señor la respuesta que esperan, van con los curanderos. Es bien interesante. Los masones, sí, ellos se reúnen ahí. Entonces, en medio de todas estas situaciones, pues ahí estamos nosotros. La iglesia del Señor está ahí, la iglesia del Señor donde quiera que se encuentre, ya sea en la iglesia pentecostal o protestante, nazarenos, presbiterianos, bautistas, ahí está. Muy bien. Ahora hablamos de una fe que supera su contexto. Esa imagen, ¿alguien reconoce esa imagen? Es una imagen de un objeto sagrado que está en Arabia, y cada año hay una peregrinación. Es una cuestión muy importante, y van cientos de miles de personas van ahí, ¿verdad? Y ahí supuestamente hay una piedra. hay una piedra ahí, hermanos. Y ahí se reúnen a venerar, a adorar esas personas. En esos países, hermano, no se puede predicar el evangelio. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero a Cindy y a Lucas, su esposo, los metieron a la cárcel porque los agarraron promoviendo la fe cristiana. A otros los han matado. Nosotros conocimos a un misionero en Monterrey y él nos platicó la historia de cómo habían matado a sus asociados. Sí, ellos tenían una librería y esa era su plataforma para a compartir el evangelio, y los asesinaron así a sangre fría. Entonces, ese es el contexto. En ese contexto nos decía Coello, porque así se apellida el misionero, nos decía que
las personas pierden privilegios, o sea, no tienen buenos empleos, algunos los corren, está pasando, los corren en Turquía, los corren de sus empleos, pierden privilegios con su familia. Es el contexto, ¿verdad? El contexto que es agresivo y hostil, pero los hermanos se mantienen en la fe, se bautizan y siguen caminando en el Señor. Son cosas que están pasando hoy en día y que no nos están pasando aquí a nosotros, cuando menos aquí en el norte, no, o sea, allá más al sur sí llega a suceder. Ok, pero los creyentes de Pérgamo estaban firmes, no negaron la fe, aunque sus circunstancias eran muy opresivas. Su fe desafiaba la idolatría y el culto imperial. Algunas personas, mire, iban y bueno, pues ya bajo presión, pues sí ofrecían el sacrificio a Roma, ¿verdad? Y al César, pero estas personas estaban firmes en su convicción. Oímos en clases pasadas, no me acuerdo si fue Manuel o Bruno otra vez, pero nos comentaron, ¿no? Cómo los sindicatos, los gremios tenían sus deidades, hacían sus festividades, sus sacrificios, todo. Si no participabas en la festividad y dabas honor al santo patrón, entre comillas, del gremio, te despedían y no podías ejercer tu oficio. Eso es muy difícil, hermano. Poder decir ni modo, yo soy fiel a Cristo, ¿verdad? Requiere una fe muy firme en una circunstancia como es. Otros creyentes, hermanos, por menos pues no se identifican como cristianos. Hay personas, cuando menos puedo decirle de un colega, ¿no?, que en alguna reunión pública nos comentaba, y cuando yo estaba en la universidad nadie sabía que era cristiano. Pues ya tiene muchos años de ser ministro, pero cuando estaba en la uni nadie sabía que era cristiano. ¿Por qué? Pues él no se había identificado, porque no quería la presión, ¿verdad? Y en los trabajos sabemos cómo se les llama a esos hermanos de la secreta, ¿verdad? Porque nadie sabe que son creyentes, ¿sí? Y le digo una cosa, ¿sí? En ocasiones se revelan y se manifiestan nada más cuando otra persona le dice que es cristiano. Fíjate, yo también soy cristiano, vente, vámonos a mi iglesia. Es bien chistoso, ¿verdad? Bien curioso, pero sí funciona así, de esa manera. Entonces, estos hermanos, la fe de ellos era una fe dinámica, una fe que se manifestaba, que se expresaba, que no se escondía, ¿sí? Y esa es la fe a la que somos desafiados a expresar, una fe en Cristo, pero una fe dinámica, ¿sí? La fe auténtica es la fe de Antipas, ¿verdad? Que muere por el testimonio, y aquí dice: mi testigo fiel. Jesús le llama Antipas, ¿verdad? Prefiere morir antes que ceder al sistema de la idolatría. Una fe verdadera se afirma bajo presión, como los diamantes. Los diamantes se forman bajo presión. Dicen por ahí, un diamante es un pedazo de carbón que no se movió de su lugar. Aguantó la presión el pedazo de carbón y se convierte en un diamante. Sí, muy bien. Eso es ciencia, hermanos. El carbón y el diamante son carbono. Sí, ambos están compuestos de la misma sustancia química. Correcto. Entonces, la fe auténtica no se acomoda, no se amolda. La fe auténtica es como es fiel a Cristo, aunque el entorno sea hostil. Claro que la fe auténtica no necesariamente anda buscando problemas, pero se manifiesta y se expresa, ¿sí?, en la vida de la persona, ¿sí? Y resiste
firme las presiones. Yo les he platicado, ¿verdad?, que a mí en el trabajo, cuando yo trabajé en un tiempo en el sistema de mercados, ahí me decían el santito. Yo estaba muy chavito, tenía 17 años, ¿no? Pero todos ellos sabían que era creyente y me decían el santito. Y me acuerdo una vez me pusieron a empacar frijol. Algunos de ustedes lo saben porque ya lo he comentado, pero otros no. Me pusieron a empacar frijol y el gerente, el dueño de la empresa me dijo: mire, chavo, estas bolsas, póngales 9 libras y 3/4. O sea, estaban anunciadas como bolsas de 10 libras de frijol. Usted iba ahí y pagaba por 10 libras de frijol, pero las bolsas tenían 9 libras y 3/4. Entonces yo le dije: yo no puedo hacer eso, perdón, sí. Pero que esto, que el otro, que los clientes nos roban y quién sabe qué. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque soy creyente. Eso es todo, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba ahí siendo presionado, pero finalmente el patrón me respetó. Bien, entonces ellos tienen, en la iglesia de Pérgamo tienen una victoria externa, o sea, pueden resistir la presión de los gremios, de los vecinos que son paganos, pueden resistir la presión de la sociedad, pero internamente tienen una crisis. Entonces, si Satanás no puede hacerte nada atacándote de frente, ¿qué es lo que hace? Bueno, utiliza la estrategia del virus. Un virus es un cuerpo extraño, es bien raro, es como material genético, que entra en una célula y se apodera del sistema reproductivo dentro de la célula y empieza a multiplicar, un virus empieza a multiplicarse hasta que revienta la célula, pero ya libera a muchas otras reproducciones, muchas copias de ese material que van infectan otras. Entonces lo que pasa es eso, ¿no? Satanás mete virus dentro de la iglesia. O sea, por afuera no puede hacerle nada, pero entonces va a hacerle por adentro, va a dañarla. Por eso, ¿se identifican esta cosa que está aquí? Es el caballo de Troya, Manuel, por cierto. Sí, sí, ahorita está muy de en boga, ¿no?, por la película. Pero ustedes recordarán eso, ¿no? Los griegos no pueden vencer frontalmente a los troyanos. Entonces recurren a una estrategia del astuto Ulises, ¿verdad? Él dice: vamos a hacer un caballo, lo dejamos ahí como un recuerdo que les dejamos, hacemos como que nos retiramos, metemos unos soldados, cuando lleven el caballo adentro, salimos los soldados y dejamos la ciudad abierta para que entren. Por cierto, Manuel, yo no recuerdo si tumbaron las paredes para meterlos y lo metieron por la... del caballo. Pero abren las puertas, no tumban las paredes. Yo no me acuerdo de ese detalle. Ok, y ya después tumbaron las paredes. Ajá, sí. Solo metieron el caballo y ahí estaban aquellos, y por dentro, ¿verdad? Por dentro destruyeron, saquearon la ciudad. Muy bien, y los ejemplos que pone aquí, fíjense, muy interesante, es la doctrina de Balaam. De Pérgamo había caído una tolerancia permisiva, o sea, no había negado el nombre del Señor, pero ahora habían entrado una tolerancia permisiva, la cual abría la puerta a una espiritualidad superficial y un estilo de vida guiado por, esto es muy importante, porque finalmente esta es la mundanalidad, es un estilo de vida guiado por valores mundanos. Estamos en el mundo, hermanos, pero una cosa es estar en el mundo y otra cosa es guiar nuestra vida por los valores mundanos. Sí, entonces los ejemplos, ¿no? La doctrina de Balaam,
así le llama el autor. O sea, ahí tenemos un lobo en piel de oveja. Balaam era un vidente mercenario, lo contrató Balac para maldecir a Israel. Balac no pudo maldecir a Israel, no le salía la maldición, al contrario, Dios ponía en su boca una bendición para el pueblo. Entonces, viendo que no había funcionado de esta manera, Balaam, a él le convenía perjudicar a Israel, porque se le prometió, lo iban a hacer rico, se le prometió una fortuna, un dineral, ¿verdad? Así que él quería su dineral, este profeta mercenario, este falso profeta, ¿verdad? Entonces, fíjese lo que hace, mira, manda a los muchachos allá al pueblo, manda a los chicos, escoge a los más bonitos, escoge a las chicas más bonitas y mándalos que vayan a enamorar a los chicos y a las chicas de allá, ¿sí? Y te los traes, mira, haces un party, yo sé lo que te digo, haces un party, haces una fiesta y aquí los vas a tener, ¿sí? Y efectivamente, ¿no? Eso es lo que pasó. Lo que no pudo conseguir directamente con una maldición, lo hizo con una trampa. Entonces se traen a los muchachos y a las muchachas, tienen estas fiestas, pero las fiestas tenían un carácter religioso e involucraban cuestiones de sexualidad, sí, porque eso era un elemento muy importante en los cultos, en las religiones de aquellos tiempos, de aquellas épocas y de aquellas personas. Entonces ellos solitos, hermanos, entraron a esa situación de infidelidad. De eso estamos hablando, de infidelidad delante del Señor. Estas uniones eran para desviar a Israel hacia la religión pagana. Eso es lo que estaba pasando. Estaban sacando a Israel del camino del Señor. Eso es lo que estaban haciendo, sí, con esa situación tan atractiva. Sí, lo sacaban del camino del Señor. Vente, mijito, mira, aquí vamos a adorar a Moloch o a Balaam o a Baal, no sé qué. Sí, lo que tú digas, mi corazón, mi cielo, que yo no sé qué, ¿no? El asunto fue tan grave que el Señor mandó una disciplina muy severa sobre el pueblo, y ya se corrigieron, ¿no? Pero qué necesidad, ¿sí? Bajaron la guardia, se durmieron, no tuvieron el discernimiento como para poder decir, esto es una trampa, esto es un caballo de Troya, ¿verdad? No lo hicieron. Y entonces, eso es lo que resultó. Sí, el pueblo efectivamente comenzó a desviarse. El problema, hermanos, un problema muy severo en aquel tiempo fue justamente el tema de adorar, en las festividades paganas. Eso está ahí muy claramente explicado en 1 Corintios capítulos 8, 9 y 10. 8 y 10 sobre todo. Pero es un problema que tenía. ¿Qué hacer si mi compadre me invita a una celebración al templo de fulano Dios? Yo sé que los ídolos no son nada. ¿Qué hago? Sí. Y algunos estaban enseñando, y este es el caso, ¿verdad? Y también el caso de la iglesia de Tiatira. No pasa nada, los ídolos no son nada, tú estás en tu fe, tú crees en Cristo, tú acompañas a esa persona ahí, pues no sucede nada, es carne como cualquier otra. Y pues si te invita una chica por ahí así a una ceremonia así que involucra prostitución y fornicación, pues nomás no le hagas caso. Si quieres ve, pues como quiera que sea, no pasa una vez al año, o quién sabe qué excusas tendrían. Pero era un problema muy severo que había, muy grave, muy fuerte. Entonces, esa sería en parte, una parte de la doctrina de Balaam. La otra sería estar, hermanos, muy alertas, porque
existió un Balaam en aquella época, y si usted lee Segunda de Pedro y si usted lee Judas, se va a dar cuenta de que había personas como Balaam en ese tiempo también, y le digo que hoy también hay personas como Balaam. O sea, son personas que que diríamos falsos profetas, falsos maestros que van en busca de los chelines. Van en busca del dinero y no les importa qué predicar o qué enseñar. Si jala gente y saca dinero, lo van a hacer. Aunque no estén enseñando la palabra del Señor correctamente, no les importa. Todo lo que les importa es que la gente, las multitudes los escuchen y que suelten el dinerito. Todavía hay. Y Pablo decía, nosotros no somos como los que medran con el evangelio. O sea, en aquella época y en nuestra época todavía. Entonces ahí está. Hay Balames, ¿verdad? Hay Balames que son en realidad mercenarios de la religión, mercenarios que no les importa destruir la fe correcta de la gente o guiar a la gente de una forma incorrecta con tal de ganar algo. Bien, y el otro es la doctrina de los Nicolaitas. No hay muchos datos históricos sobre ellos, pero sus obras desagradan profundamente al Señor. Entonces aquí hay un principio, hermano. Mire, cuando entendemos que una teología, una creencia, una enseñanza o una doctrina es tóxica, ¿cuándo? Cuando produce actos tóxicos. Cuando produce una conducta tóxica, algo que daña, ya sea a la persona o a las personas que le rodean. El árbol por sus frutos es conocido. El árbol bueno no puede dar fruto malo y el árbol malo no puede dar fruto bueno. Entonces, pero ¿de dónde vienen las obras? Las obras vienen de nuestra forma de pensar, las obras vienen de nuestra teología, las obras vienen de lo que creemos. Entonces por eso es tan peligroso, ¿no? Y por eso dice el Señor, checa bien lo que están enseñando en tu iglesia, chécalo bien, fíltralo, críbalo, critícalo, disciérnelo, porque eso se puede convertir en un virus que te destruya desde adentro, ¿sí? Valóralo, examínate, porque ahí están esas, y ustedes se lo están creyendo como si fuera la verdad, y no lo es. Yo les decía a mi esposa, yo estuvimos en una situación como esta hace muchos años, ¿sí? Veíamos cómo prosperaban ciertas iglesias que profesaban ciertos credos, y dijimos nosotros impresionados, bueno, es que algo bueno debe haber aquí, ¿no? Entonces en esto vamos a un congreso, a una convención, y nos empiezan a desglosar los orígenes de aquella postura, y todo esto, y dijimos, no hombre, pues no, este asunto no es correcto, no está bien. Rectificamos, nos arrepentimos, y bueno, pues ahí está. Entonces es importante creer lo correcto, ¿sí? Para vivir en santidad. ¿Qué significa vivir en santidad? Bueno, hermanos, la santidad implica servir al Señor, que nos ha llamado a seguir a Cristo. La santidad, hermano, es seguir a Cristo. Eso es la santidad. Caminar como Cristo caminó, ¿sí? Así, y apartarnos de los ídolos. Por cierto, hermano, ¿cuáles son los ídolos principales en nuestros días? Bueno, ya la hermana Silvia dijo que la mala tecnología es un ídolo. Sí, es cierto, hermana, es verdad. Sí, ¿qué más? Lo material es un ídolo, se puede convertir en un ídolo, se puede convertir lo material. Yo les he dicho, yo creo que el ídolo más grande que tenemos hoy en nuestra época es la egolatría. Hay un culto al individuo, a la persona, al yo, enorme. ¿Sí? Entonces
Bueno, nos queda de tarea. Se nos acabó el tiempo, hermanos. El último punto es un llamado al arrepentimiento y recompensas al vencedor. En Pérgamo no se debió tolerar la falsa doctrina y nosotros tenemos que ser muy vigilantes y no caer en situaciones de ese tipo. Simplemente porque parecen atractivas o porque muchas personas lo están practicando o creyendo, ¿sí? Entonces, cuidado. Siempre hay semillas de maleza en nuestros jardines. ¿Cuántos tienen un jardín? ¿Cuántos cultivan un jardín? A ver, déjenme ver su mano. Cuando ve que hay una hierba mala, cuando hay maleza, ¿qué es lo que hace? La saca de inmediato, ¿no es cierto? Igual. Examinadlo todo, dice el Señor. Retened lo bueno. Sí, ok. Si se tolera la falsa doctrina, se va a afectar la congregación. Se va a dañar. Por eso decimos, se requiere el discernimiento del Señor y la buena comprensión de la Escritura, ¿sí? Se requiere honestidad para examinar nuestras motivaciones y valor también para el arrepentimiento. Ahí está la recompensa. Le daré del maná escondido y una piedrecita blanca con su nombre nuevo. Conclusión: resistamos ceder a las presiones culturales y a las doctrinas contrarias a la fe de Cristo. Es posible examinarnos, reconocer si hemos aceptado los valores mundanos que nos alejan del camino del Señor y rectificar.